Saludos centinelas, aquí está el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. La nueva película de Superman ha llegado con fuerza, reformulando el DCU y presentando una nueva formación de héroes que ha dividido a los seguidores. Pero hay un nombre que nadie esperaba que robara el protagonismo: Metamorfo. Sí, ese mismo personaje de los cómics olvidados de los años 60. Pero aquí, en el universo de James Gunn, no es solo un alivio cómico, ni un personaje secundario con poderes extraños. Metamorfo puede ser la clave simbólica y alquímica del nuevo canon de DC. Y eso lo cambia todo. Pero espera, antes de que pienses que es solo otro personaje exótico puesto para diversificar el equipo, necesitas entender lo que representa. Porque el origen de Rex Mason en los cómics es más oscuro, más mitológico y más trágico que cualquier otro héroe de DC. No fue picado por un insecto radioactivo, ni nació en Krypton. Fue maldecido por el poder, traicionado por un multimillonario egómano, y renacido dentro de un templo egipcio, rodeado de tecnología ancestral y ciencia prohibida. Parece solo otra historia de origen excéntrica, pero hay un detalle que lo cambia todo. Volveré a eso. Lo que el público vio en la pantalla grande es solo la superficie. Detrás del diseño extraño y de los poderes químicos casi ilimitados, Metamorfo es un arquetipo, el elemental. La fuerza primordial que existe incluso antes de los dioses del Olimpo o la magia de los linternas. Y hay más. El hecho de que aparezca justo en la primera película del nuevo Superman no es una coincidencia, Is. El elemento es una señal narrativa, un código. Como si el propio universo estuviera siendo reconstruido a partir de los bloques más primitivos de la existencia, los elementos. Y hay una pregunta que nadie está haciendo. ¿Por qué comenzar un nuevo DCU? ¿Con un hombre elemento? ¿Por qué no con el Linterna Verde? ¿Por qué no con el Detective Marciano? La respuesta puede estar entre líneas del guión y en el origen olvidado del personaje en los cómics de la Era de Plata. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores, porque ahora ha llegado el momento de volver al principio. Al momento en que Rex Mason dejó de ser hombre y se convirtió en leyenda. Antes de convertirse en el hombre elemento, Rex Mason era el tipo de héroe que solo podría haber salido directamente de la mente de los años 60. Un aventurero galante, mitad Indiana Jones, mitad James Bond, contratado por un excéntrico millonario para recuperar artefactos perdidos. Y ese millonario tiene nombre: Simon Stagg. Un Lex Luthor en miniatura, menos preocupado por planes de dominación global y más obsesionado con controlar todo a su alrededor, incluyendo a su hija y al futuro yerno. Rex tenía todo para vivir una vida clásica de héroe de ficción pulp. Misiones peligrosas, un romance con una mujer rica y un aire de arrogancia encantadora. Pero como toda buena tragedia disfrazada de historia de superhéroe, confió demasiado. Y fue precisamente en esa confianza ciega donde comenzó su caída. Cuando Stagg lo envía en una misión para recuperar el Orbe de Ra, un artefacto, un hecho oculto en una pirámide en el Valle del Nilo, Rex lo ve como solo otro trabajo más. ¿El detalle? Stagg sabía exactamente lo que ese objeto podía hacer. Y ya había planeado el destino de Rex antes de que el avión despegara. Pero Stagg no actúa solo. Envía a su guardaespaldas personal, Jabba, un hombre de las cavernas resucitado por la ciencia. Así es, un neandertal semi-inteligente que actúa como un perro guardián fiel. Y secretamente enamorado de Sapphire, la novia de Rex. El nivel de desequilibrio en esta ecuación ya revela el tipo de locura emocional que impulsaba el plan de Stagg. Lo que sucede dentro de la pirámide es digno de un cuento alquímico. Después de una pelea con Jabba, Rex queda inconsciente junto al Orbe de Ra, expuesto a una radiación ancestral, activando una mutación que ni siquiera la ciencia de Stagg comprendía completamente. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Antes de ser consumido por la energía, Rex ingiere una fórmula secreta que Stagg mismo le había dado años antes. Un seguro de vida químico,
según él. Y eso cambia todo. Porque si el plan de Stagg era matar a Rex, ¿por qué entregar la llave de la supervivencia? La respuesta puede estar en un juego aún más perverso. Stagg no quería un cadáver. Quería un arma viva. Un ser mutante, moldeado por los elementos, bajo su control. Y en ese momento, nace no solo Metamorfo, sino el experimento alquímico más ambicioso en la historia de DC. La pregunta es, ¿dónde termina la maldición? ¿Y comienza la creación? ¿Intencional de un dios? La transformación de Rex Mason no ocurre en un laboratorio, ni como consecuencia de un experimento fallido. Ocurre dentro de una pirámide milenaria, frente a un artefacto llamado Orbe de Ra, un nombre que lleva peso mitológico. Ra, o Ra, es el dios egipcio del sol, el ojo que todo lo ve, el principio vital. Y aquí comienza la capa más simbólica del origen de Metamorfo. Él no es un producto de la ciencia convencional. Nace de una combinación de alquimia, mitología y manipulación tecnológica. Un ritual disfrazado de misión científica. El escenario está visualmente cargado. Un templo antiguo, con mecanismos que parecen ser a la vez prehistóricos y demasiado avanzados para la época. Un sistema de poleas se activa cuando el cuerpo inconsciente de Rex toca el suelo, como si la pirámide estuviera esperándolo. Esto es importante, porque el guión del cómic sugiere que el lugar tenía un protocolo, una secuencia planificada que lleva el cuerpo al centro de la cámara, justo donde el orbe irradia su energía. No es solo una maldición, es un ritual de transfiguración. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿quién construyó todo esto? ¿Y con qué propósito? Esta duda coloca al Orbe de Ra en una categoría que DC usa con frecuencia, la de los artefactos que desafían la línea entre ciencia y magia. Al igual que el casco de Naboo, la caja madre o el tridente de Poseidón, el orbe parece manipular fuerzas elementales sin depender de una explicación científica directa, lo que nos lleva a una conclusión incom. Lo que transformó a Rex no fue solo la radiación, fue un proceso ancestral, tal vez alienígena, tal vez místico, tal vez ambos. Pero lo que realmente cambia el rumbo de la historia es el detalle de la fórmula. Ese anillo con el líquido desarrollado por Stagg, supuestamente un tónico para emergencias, actúa como un catalizador. Es lo que impide que Rex muera, y al mismo tiempo es lo que sella su mutación. El anillo es el vínculo entre la pseudociencia de Stagg y la alquimia del templo. Es decir, el nacimiento de Metamorfo depende de dos factores, una mente que quiere controlar y un templo que quiere transformar. Es creación y castigo al mismo tiempo. Esta ambigüedad es lo que hace que el personaje sea tan raro en el canon de DC. No es el resultado de un accidente, como Barry Allen, ni de una herencia alienígena, como Kal-El. Es el producto de una ecuación. Ego humano, Plulax, energía primordial. Y lo que sale de este altar ya no es un hombre. Pero aún no es un dios. Al menos, no todavía. Cuando Rex Mason se despierta, después de la exposición al Orbe de Ra, ya no reconoce su propio cuerpo. Piel, miembros, voz, todo ha sido reconfigurado. Cada parte de su cuerpo ahora está hecha de un elemento diferente. Hierro, calcio, gas, magnesio. La primera reacción es obvia, pánico. Busca un espejo y el reflejo que le devuelve la mirada es una pesadilla viviente. Una figura multicolor, de formas grotescas y textura inhumana. Aquí es donde nace el monstruo. Pero también es aquí donde entra en escena el símbolo más grande de la alquimia. La alquimia siempre ha tratado sobre la transmutación. El plomo en oro, el hombre común en ser iluminado. Y en el caso de Metamorfo, esa transformación es literal. No solo adquiere nuevos poderes, se convierte en una manifestación viva de los elementos de la Tierra. Un químico consciente, una fusión entre instinto y tabla periódica. El cómic original deja esto claro con una declaración casi poética. Soy un hombre de 1000 formas, y ninguna identidad. Pero el detalle más trágico es que, al salir de la pirámide, Rex no encuentra redención. Encuentra abandono.
Jabba se llevó el avión. Stagg ya lo considera perdido, y el mundo que conocía no tiene lugar para su nueva forma. Es el nacimiento de un marginado, un ser que no es aceptado ni por los humanos ni por los dioses. Esto lo alinea con figuras como el hombre cosa y Etrigan, personajes que existen en los márgenes de la moralidad y la estética heroica, y aún así, él intenta reintegrarse. Repara el tren de aterrizaje del avión usando su brazo transmutado, vuela de regreso como una nube de hidrógeno y enfrenta la mirada de horror de la mujer que ama. Es una secuencia de acciones que lleva más peso simbólico que explosiones, porque no se trata de poder, se trata de identidad, de lo que queda de un hombre cuando su cuerpo deja de ser reconocible, pero su conciencia permanece intacta. Y es precisamente esa tensión la que la nueva película de Superman intenta rescatar. La versión de Metamorfo en el DCU, aunque actualizada en diseño y función, todavía lleva el peso del origen. No es solo un miembro extraño del equipo. Es una fuerza de la naturaleza, en conflicto con su propio pasado. Un ser dividido entre la culpa, el poder y el deseo desesperado de volver a ser simplemente humano. Pero todo el tiempo, el guión de la película parece sugerir otra cosa. Algo que el propio cómic insinuaba. Y que Gunn, quizás, ha abrazado por completo. Tal vez Metamorfo nunca haya sido humano de verdad, solo un vehículo temporal para algo más grande. Y eso aún tendrá un precio. Cuando Metamorfo regresa a la mansión de Stagg, se espera un enfrentamiento físico. Pero lo que sucede primero es un colapso emocional. Sapphire ve la figura deformada que se acerca y se desmaya. Jabba, consumido por los celos, ataca. Y Stagg, fingiendo sorpresa, revela que nunca tuvo la intención de salvarlo. Lo que podría haber sido una redención, se convierte en una cruel farsa. Aquí es donde el guión toca la herida más profunda del personaje: ser amado por lo que era y odiado por lo que se ha convertido. Este dilema es clásico en el universo DC. Personajes como Victor Stone, Cyborg y Pamela Isley, Poison Ivy, también han experimentado rupturas entre el cuerpo y el afecto. Pero en Metamorfo, el rechazo no es solo social, es químico. Literalmente, ya no puede tocar a quienes ama sin correr el riesgo de lastimarlos. Cada beso, cada abrazo, cada gesto humano es una amenaza para la integridad de quienes están cerca. El amor se convierte en distancia. Y esto no se cura con valentía, ni con fuerza. Se cura tal vez con el tiempo, o nunca. El cómic lee de manera casi cruel. Incluso después de salvar a Sapphire de un incendio usando sus nuevos poderes, creando una escalera en espiral con calcio y transformándose en espuma contra el fuego, Rex aún duda en aceptarla de vuelta. Él cree que se ha convertido en un monstruo, que no tiene derecho a llevar una vida normal. Y esta autoimagen distorsionada no proviene del exterior. Viene del propio trauma, de haber sido utilizado, traicionado y deformado. El monstruo no solo está en la apariencia, está en la psique. En la película de Superman, esta dimensión se conservó. La versión cinematográfica de Metamorfo lleva consigo un aire melancólico, de alguien que ve su nueva forma como una carga. Y cuando interactúa con otros héroes, parece desplazado, casi incómodo, incluso cuando muestra poder. Esto no es solo actuación, es narrativa. Porque lo que el público ve como habilidades increíbles, él lo ve como una prisión de silicio, hierro y gas. Una cárcel brillante, pero cárcel al fin y al cabo. Este dolor silencioso es lo que diferencia a Metamorfo de los demás héroes del nuevo DCU. Mientras algunos luchan por justicia, otros por gloria o redención, Rex lucha solo por no olvidar quién era. Y en el fondo, por no permitir que el amor, o lo que queda de él, se pierda entre el polvo de los elementos que ahora componen su cuerpo. Pero hay un detalle que aún debe ser dicho, y está oculto en la mirada de Stagg, en esa última escena del laboratorio. Rex Mason nunca fue del tipo que busca venganza, pero tampoco fue de los que huyen de una buena pelea. Y cuando se da cuenta de que se ha convertido en blanco de manipulación, traición y desprecio, el enfrentamiento con Jabba y Stagg se vuelve inevitable. La escena del regreso a la mansión
no es solo una revancha física, es una lección de química en forma de justicia poética, porque Metamorfo no lucha como un superhéroe común. Se adapta, reacciona y responde con los propios elementos de la creación, y esto convierte cada golpe en una metáfora. Cuando Java intenta inmovilizarlo, Rex se transforma en gas de flúor, deslizándose entre los dedos del agresor. Cuando el cavernícola pasa al ataque físico, Metamorfo endurece su cuerpo en carbonato de calcio, convirtiéndose casi en una estatua viva. Y luego, con un brazo convertido en cobalto, derriba a Java de un solo golpe. No hay desperdicio de fuerza, ni sadismo en la acción. Lo que hay es control. Un dominio absoluto sobre cada molécula, utilizado para responder a la violencia con precisión alquímica. Stack, por otro lado, intenta mantener el teatro. Se muestra sorprendido, promete revertir la mutación, realiza pruebas en el laboratorio, promete devolver la humanidad a Rex. Pero la máscara cae rápidamente. El sutil movimiento de retroceder al empuñar el cetro de Row revela miedo. No hacia Rex, sino hacia lo que Rex se ha convertido. Porque el orbe afecta a Metamorfo. Siente debilidad frente a ese artefacto, como si una parte de él estuviera contenida allí. Como si el cetro fuera la clave del control, y Stack lo supiera desde el principio. Y aquí es donde entra el detalle que mencionamos antes. La mirada de Stack, al prometer ayuda, no es de remordimiento, es de cálculo. Él no quiere curar a Rex, quiere dominarlo, convertir al elemental en un arma. Y eso convierte a Simon Stack no solo en el antagonista de un origen, sino en el arquetipo del demiurgo moderno. El creador que teme a la criatura, el padre que quiere controlar al hijo, y el villano que solo entiende el poder cuando puede ser almacenado. Esta dinámica también se refleja en la película de Superman. La tensión entre Metamorfo y la figura de autoridad, entre el cuerpo transformado y el deseo de autonomía, se recrea con sutileza, pero está ahí. En cada vacilación de Rex al usar sus poderes, en cada palabra entrecortada frente a otros héroes, en cada escena donde su fuerza es vista como un recurso y no como una identidad. Y esto deja claro, Metamorfo no busca venganza, él busca libertad. Pero para lograrlo, tendrá que enfrentar su propia origen. Incluso las partes de ella que aún no comprende completamente. En medio de tantos personajes con poderes genéricos o explicaciones recicladas, Metamorfo sigue siendo una excepción. Sus poderes no provienen de mutación genética, radiación accidental o tecnología alienígena. Son el resultado de una simbiosis entre química, mitología y un artefacto ancestral. Y eso importa, porque dentro de la lógica de DC, esto lo coloca en una categoría rara, la de los seres elementales. Metamorfo puede transmutar cualquier parte de su cuerpo en cualquier elemento o compuesto químico presente en el cuerpo humano o en la corteza terrestre. Esto significa que puede convertirse en gas venenoso, licuarse en ácido, endurecerse como titanio o transmutar en cualquier otra sustancia. Transforma su mano en plomo para un ataque de impacto. Pero no es solo fuerza bruta. Tiene un conocimiento instintivo de la tabla periódica. Piensa como un químico avanzado, incluso cuando actúa por impulso. Es como si su cuerpo estuviera en constante diálogo con las leyes naturales de la materia. Este dominio va más allá de la transformación física. Puede estirarse, moldear su cuerpo en formas complejas, crear escudos, armas, plataformas, alas. Vuela convirtiéndose en hidrógeno. Repara máquinas asumiendo la composición de los metales involucrados. Es prácticamente un laboratorio ambulante. Y, aunque su apariencia pueda parecer grotesca, el poder está en el detalle. Cada forma tiene una función, cada transmutación tiene lógica, y cada elección química revela una nueva capa de su conciencia. En los cómics, Metamorfo ha sido utilizado en varios equipos: Outsiders, Liga de la Justicia, incluso en cruces con el monstruo del pantano. Y esto no es casualidad. Al igual que Alec Holland representa The Green, la fuerza elemental vegetal, y como Animal Man está conectado a The Red, la fuerza de los animales, Metamorfo representa algo que puede interpretarse como The Stone o The Raw,
la base mineral del planeta. Es el eslabón perdido entre los seres vivos y la estructura física del mundo. En la película, esta lectura no está explícita, pero está sugerida. Especialmente en las escenas en las que actúa como puente entre Superman y el resto del equipo. Como si él fuera el cuerpo, mientras Superman es el alma. Y esto crea una dinámica curiosa. Si Clark es la esperanza, Metamorfo es la resistencia. Si uno eleva el espíritu, el otro mantiene firme el suelo. Un ser creado por la Tierra, moldeado por el dolor, pero funcional como símbolo de estabilidad, incluso en medio del caos. Y hay una frase que resume todo esto muy bien, dicha por el propio Rex en el cómic. Tal vez ya no sea un hombre, pero aún sé lo que es correcto. Esta declaración lleva consigo más que moralidad, lleva consigo identidad. Porque ser un elemental no es solo cambiar de forma, es saber quién eres cuando todo a tu alrededor ya no tiene sentido. Y en el nuevo DCU, eso podría ser exactamente lo que mantendrá el equilibrio. A simple vista, Metamorfo puede parecer una elección curiosa para debutar en el nuevo DCU de James Gunn. En medio de iconos como Superman, Batman y Wonder Woman, ¿por qué darle espacio a un personaje que muchos fans ni siquiera conocían antes del anuncio del elenco? La respuesta quizás esté fuera de la lógica tradicional de la popularidad. Tal vez esté en la estructura. Porque Metamorfo representa exactamente eso. La base. James Gunn ya ha declarado que tiene la intención de construir un DCU con cohesión, raíces simbólicas y equilibrio entre la leyenda y la humanidad. Y cuando comienzas con un personaje que literalmente encarna los elementos de la Tierra, la metáfora es inevitable. El nuevo universo no comienza con el cielo, ni con el espacio, ni con la mitología de los dioses. Comienza con el suelo, con los minerales, con el cuerpo. Metamorfo no es una casualidad. Él es la piedra angular. Si pensamos en términos alquímicos, su presencia. El lado de un Superman renovado es casi ritualístico. Kal-El es el espíritu solar, el aire superior, la luz de Krypton. Rex Mason es la tierra, el calor del magma, la inestabilidad controlada de la transformación. Uno representa el ideal, el otro, la materia. Y cuando estos dos operan juntos, como vimos en la nueva película, se logra el equilibrio narrativo. Y lo más importante, se siente. Otro punto relevante es el subtexto. Metamorfo es un héroe que no se parece a un héroe. No tiene capa, no tiene belleza clásica, no tiene un nombre que venda muñecos. No simboliza esperanza, simboliza adaptación. Y esto dice mucho sobre el momento actual de DC. Un estudio que tuvo que reinventarse después de años de prueba y error, que tuvo que descomponerse para luego reconstruirse, así como Rex Mason. ¿Y si esta elección es una señal de lo que está por venir? ¿Y si el nuevo DCU se está construyendo a partir de arquetipos más profundos, menos obvios? Si Metamorfo vino primero, ¿quién vendrá después? El monstruo del pantano, como ya se ha confirmado, quizás represente el próximo paso de esta fundación elemental. Y después de él, quién sabe, la llegada de los tótems, de las fuerzas primordiales como The Red, The Green y The Clear. En este escenario, héroes como Superman, Flash y Batman siguen siendo centrales, pero ya no son el punto de partida. Son capas por encima de algo mucho más antiguo. Y, si esto es verdad, entonces Metamorfo no fue solo incluido en el elenco. Fue invocado, como un primer bloque, una llamada a la base invisible del universo. Lo que significa que, a partir de ahora, cualquier construcción narrativa será química, será simbólica y, inevitablemente, será transformadora. Porque donde hay alquimia, hay transmutación. Y donde hay transmutación, hay comienzo, no fin. Y ahí queda la pregunta. En el nuevo DCU, ¿quién realmente está en control? ¿Los dioses o los elementos?